Y eso sin duda también ocasionaría algunos problemas de carácter político en la hermana República de la Argentina. Pero qué mejor para analizar este tema, conversar con Andrés Guzmán. Él es analista internacionalista, seguramente nos va a ayudar también a ver las posibles repercusiones que podríamos tener a futuro en la Argentina. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias, Johnny. Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, hablemos de Argentina. ¿Cómo has percibido esos resultados que ya dieron a conocer casi prácticamente oficiales hasta las primeras horas de hoy? Bueno, sí, han sido una confirmación de lo que se venía esperando, aunque en menor medida ha perdido el oficialismo un importante peso que tenía principalmente en el Senado, pero también en la Cámara de Diputados. Entonces esto va a afectar sin duda la gobernabilidad del gobierno de Alberto Fernández, que ya venía en cuestión, que ya venía de mal paso, debido a que ha habido muchas disputas entre él mismo y la vicepresidenta, ¿no? Incluso intercambios o referencias de uno y de otro en el Twitter, que mostraba que hay una disputa interna en el partido oficialista, el Frente de Todos, en el que no todo es color de rosa, y que al contrario hay una disputa, una competencia, ¿no?, de liderazgos y hasta de egos ahí mismo. Entonces, a esto que ya era grave en términos de gobernabilidad, ahora se suma el hecho de que el oficialismo ha perdido prácticamente el quórum propio en el Senado y ha perdido también el control de la Cámara de Diputados, donde ahora es una minoría, ¿no?, junto con otros partidos. Entonces, eso es lo grave de todo esto, porque actualmente, como sabemos, Argentina se encuentra en una profunda crisis económica, con altos déficits en la hacienda pública y además una inflación galopante del 50% interanual, que es una de las más altas del mundo. Entonces, es el panorama de lo que resta del gobierno de Alberto Fernández, 2 años más, realmente es muy sombrío. Claro. Ahora, Andrés, si bien esto, como ya lo explicabas tú, va a afectar sin duda a este gobierno, al futuro del gobierno de Alberto Fernández, esta derrota, ¿qué significa para los países de la región? Es decir, rumbo a unas elecciones generales, hablando de ello, y también en estas elecciones que hay que llamarlas muy importantes también, que son las legislativas. ¿Qué significa? ¿Qué ejemplo para los países de la región, Andrés, a tu juicio? Bueno, va a ser muy importante lo que vaya a pasar en Argentina, porque Argentina siempre es un referente en cuanto a temas políticos y, bueno, en cuanto a todos los asuntos, porque se trata de una potencia regional. Entonces, lo que suceda en Argentina siempre tiene un impacto en los países vecinos. Y teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández tiene una línea de izquierda muy cercana al gobierno de Bolivia, por ejemplo, vamos a ver cómo actúa, cómo se desarrolla a partir de ahora, porque ya no va a haber esta gobernabilidad o este espacio de mayor holgura que tenía en el Parlamento, y eso obviamente va a perjudicar a las decisiones que se van a adoptar. Ahora, muy cerca de las elecciones estaba esta votación que hubo en la OEA respecto al resultado de las elecciones en Nicaragua. Y ahí Argentina se desmarcó de los gobiernos de izquierda y votó a favor de rechazar el resultado de las elecciones en Nicaragua. Es decir, no votó igual que Bolivia, México y otros países de izquierda, sino que lo hizo igual que Chile, Costa Rica, Brasil y otros países que son de derecha. Entonces, ahí pudimos ver que ya hay una cierta línea en el ámbito internacional
en la que Argentina se aleja un poco de esta línea radical de los gobiernos de izquierda, y seguramente esa decisión, esa votación fue pensando mucho en las elecciones de este domingo, que ya estaban muy cerca, y que era importante mandar un mensaje a la población de que el gobierno argentino no apoya las dictaduras, ¿no? Seguramente esa fue la razón. Ahora, vamos a ver qué pasa de aquí en más, porque dada la derrota que ha sufrido el oficialismo en Argentina, ahora existen dos caminos, ¿no? O radicalizarse con medidas de izquierda aún más profundas, como en Venezuela o en Cuba, o al contrario, más bien tomar una línea más ortodoxa en la que adoptan medidas como la que estoy comentando, esta de la votación en la OEA, donde vimos que Argentina no se radicaliza, sino que más bien tiende a mostrarse con una línea más bien liberal o más cercana a los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, eso es muy probable que ocurra, porque la derecha, primero, bueno, obviamente la centro derecha, que está representada por Juntos por el Cambio en Argentina, pero también la ultraderecha, ¿no? Que está representada por partidos como Avanza Libertad, han tenido una votación muy importante en esta ocasión, y le han restado muchos votos al oficialismo. Entonces, hay un claro viraje o una clara propensión de los votantes argentinos a favorecer la línea de derecha, ¿no? Impulsada por Javier Milei principalmente, ¿no? Que es un personaje que ha concitado la atención no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, esos elementos se van a jugar, o se van a marcar la nueva línea que vaya a tener Argentina en el concierto internacional. Lo que pasó en Argentina es, porque hasta este momento ya se conoce que hay un 99% del conteo de votos, como avanzaron ellos, ¿no? Es muy rápido el conteo que tienen. Lo que llamó la atención es que el Senado va a ser controlado, por ejemplo, por la oposición, después de 1983, cuando se recuperó la democracia. Tuvieron que pasar décadas para que vuelva la oposición a tener control en esta instancia legislativa. Eso señala de que todos los procesos tienen un determinado periodo de existencia, y poco a poco estos van declinando. Eso también podrá ocurrir en algunos otros países. ¿Cómo ves, Andrés, las repercusiones que podría tener esta reacción ciudadana con el oficialismo en la Argentina? Sí, ha habido un cambio muy importante en esto que señalas, ¿no? El peronismo tenía la mayoría en el Senado, ¿no? El quórum propio desde 1983 de manera continua, y ahora lo ha perdido, ¿no? Eso claramente marca una diferencia, una línea de divergencia, si se quiere, con lo que ha pasado con la conducción del gobierno de Alberto Fernández, que comenzó con muchas expectativas respecto al mal momento económico que venía atravesando Argentina desde el gobierno de Macri, pero que no se pudo resolver en absoluto el tema económico, sino que se profundizó, y a eso se le sumó la pandemia. Entonces, más allá de las afinidades o los gustos ideológicos de un lado o del otro que se pueda tener, lo que está aquí marcando las decisiones son los resultados más allá de izquierdas o derechas. Ambos gobiernos, tanto el de Macri como el de Fernández, han cosechado muy malos resultados para el pueblo argentino en general, porque se ha cambiado el modelo muy radicalmente. Bueno, si bien durante Macri las cosas eran graduales, también hubo un cambio muy grande en cuanto a cómo financiar el Estado, ¿no? Y el déficit específico
a través de deuda. Entonces eso claramente hizo que Argentina se lleve a una crisis muy profunda con los préstamos que se adquirieron principalmente del Fondo Monetario Internacional. Y eso obviamente también proyecta hacia los países de la región un ejemplo, ¿no? Un parangón que hay que adoptar o que hay que entender para saber qué es lo que no hay que hacer, porque claramente los resultados han sido muy malos. La inflación lo revela, el crecimiento de la pobreza y muchos otros indicadores que revelan que Argentina realmente está en una situación muy grave, crítica, diríamos. Entonces, obviamente, esto no puede ser bien visto por otros gobiernos o tratar de imitar, aunque vemos que a pesar de los resultados que ha obtenido, por ejemplo, Venezuela, hay gobiernos que tienden a ir por la misma línea, ¿no? Entonces, ahora yo lo que veo es que la población, ¿no?, que es la que efectivamente sufre de todos estos cambios, tiende a, por lo menos en Argentina, a votar un poco más por la derecha, ¿no? Eso se ha visto en esta última elección, donde han habido candidatos que han propuesto cosas que antes jamás se habían escuchado, ¿no? Como eliminar el Banco Central o dolarizar la economía, en la misma línea, ¿no? Reducir el Estado era algo que sí se venía proponiendo, pero ahora con mucha más fuerza. Entonces, esos elementos creo que se pueden contagiar en otros países, que pueden estar presentes en la política de otros países, porque también hay problemas económicos, también se está enfrentando la crisis que ha dejado la pandemia, y eso es algo que compartimos. Entonces, sin duda que va a haber mucho efecto de copia o de ejemplo en otros países, y seguramente también lo vamos a ver en Bolivia. Claro. Y bueno, para muchos, este mes de noviembre es un mes muy importante en Latinoamérica por todas estas elecciones, en Chile, Nicaragua, Honduras, bueno, Argentina, de lo que estamos hablando, y Venezuela, ¿no? Esto realmente tiene, imaginamos, a analistas como Andrés Guzmán atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder. Sí, sí. Sin duda he estado muy pendiente de los debates y de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, ¿no?, que ha estado también muy interesante, y donde también las fuerzas de la derecha con José Antonio Kast han repuntado de manera impresionante, diríamos, porque de estar en tercero, ahora está en primer lugar Kast, y eso refleja esto que digo, ¿no?, una tendencia a creer que la receta que tiene la derecha, mejor dicho, la derecha para resolver la crisis que estamos enfrentando es mejor o más efectiva que la receta que tiene la izquierda, que lo que hace es imprimir billetes prácticamente para resolver el problema, ¿no? Por lo menos eso ha ocurrido en Argentina. No recurrir a financiamiento externo o hacerlo en menor medida. Un caso que queda en medio, digamos, sería el de Bolivia, ¿no? Pero de todas formas, el tema económico sin duda que está marcando la línea de las votaciones, y que va a ser así sin duda todo este año, en todas las elecciones que se vayan a ver, exceptuando obviamente las que se vayan a dar en Venezuela, o las que han ocurrido en Nicaragua, donde no ha habido ningún tipo de control internacional, no ha habido ni transparencia, ¿no? Claramente con todos los candidatos presos. Entonces, ese tipo de elecciones no podemos tomarlas en cuenta, porque no hay una imparcialidad, no hay transparencia, no hay una democracia verdadera. Pero cuando estamos hablando de otros casos, como el de Argentina, como el de Chile, claro que sí aplica, y ahí estamos viendo estas tendencias que marcan
tal vez un viraje a la derecha. Ahora, claro, en Brasil va a ser otra cosa, ¿no? Al parecer que en Brasil, al contrario, la tendencia es hacia la izquierda porque están saliendo, o están atravesando, mejor dicho, un gobierno que ha tenido muy malos resultados y siendo de derecha, ¿no? El gobierno de Jair Bolsonaro. Y bueno, obviamente Brasil es una potencia también, tal vez incluso más importante que Argentina, y eso también va a marcar la tendencia y la línea que vayan a tener, o que vaya a tener no solo los otros países, sino la región en su conjunto. Claro, esto es importante como referente para ver qué va a pasar a futuro, porque las recetas no funcionan si es que tú no las manejas y las, diríamos, orientas adecuadamente. Lo que contabas de Argentina, por ejemplo, hay muchos bonos sociales. Entonces la gente ha estado recibiendo mucho dinero, quizá por el mecanismo que tú explicabas, Andrés, pero se ha sometido casi a un plebiscito el gobierno eh, actual y ha perdido en esa consulta, pese a que él ha dado bonos, bonos y bonos, pero la gente parece que ya no quiere eso. Y por eso es que vota de distinta manera. ¿Cómo analizas esta situación? ¿Estarán recibiendo con una mano y votando con la otra? ¿Y cuál será la repercusión final? Sí, yo creo que hay mucha demagogia, ¿no? En todos estos bonos y las ayudas que presta el gobierno, porque claramente la asistencia del Estado en Argentina es insostenible, ¿no? Por el déficit fiscal que existe. Entonces, para sostener eso, lo que han hecho ha sido recurrir, como decía, a la expansión de la oferta monetaria, ¿no? A la impresión de billetes. Y eso genera inflación. Y efectivamente, Argentina ha llegado a uno de los niveles más altos de su historia en términos de inflación y uno de los niveles más altos del mundo actualmente. Un poco o sea, bueno, bastante por detrás de Venezuela, pero todavía muy por encima del promedio regional, ¿no? Entonces, hay una mala administración de la economía, claramente no es eficiente y no parece que vaya a haber cambios, ¿no? Ha habido un cambio de gabinete recientemente, justamente para darle impulso y además en razón de las discrepancias y de los intercambios que han habido entre el presidente y la vicepresidenta, los dos Fernández, que han mostrado públicamente su desacuerdo en temas importantes de la gobernabilidad. Y desde mi punto de vista, esto debió haber afectado al partido gobernante porque genera más incertidumbre, pero al parecer eso no ha sido así, porque si comparamos las elecciones primarias que hubo en septiembre pasado, cuando se hizo una especie de referéndum que es obligatorio en Argentina, que uno vota igual que lo hace ahora en estas elecciones legislativas, la diferencia entre el oficialismo y la oposición fue mucho mayor. Es decir, lo que obtuvo en ese momento el partido de Macri, Juntos por el Cambio, fue una victoria mucho mayor de la que al final efectivamente obtuvo este domingo, ¿no? Y eso hace que, bueno, eso nos muestra que las discrepancias y las peleas que hubo en medio de esas dos elecciones entre Cristina Fernández y Alberto Fernández no afectaron a la votación como yo pensé que iba a ocurrir, ¿no? Lo que sí se muestra en este resultado, en esta elección, como bien señalas, Johnny, es este descontento por el tema económico, por el mal manejo de la parte económica, que se suma también al mal manejo de la pandemia, ¿no? Tenemos que recordar que han muerto cerca de 120,000 argentinos por el coronavirus, que es un número impresionante, ¿no? Que si lo trasladamos a términos relativos, en términos por cada 100,000 habitantes, son cifras muy similares a las que obtuvo Brasil, que también han muerto
más de 500.000 de personas, ¿no? Entonces, en términos relativos, porque obviamente Brasil es un país mucho más grande en términos demográficos, Argentina obtiene casi el mismo número de muertos por el coronavirus, revelando que el manejo de la pandemia ha sido muy malo. Y eso a pesar de que Argentina ha atravesado una de las cuarentenas más largas del mundo, donde ha habido una cuarentena rígida, como la que tuvimos también en Bolivia, pero aún más larga de la que nosotros tuvimos que atravesar. Entonces, sumado el tema económico, el mal manejo de la pandemia y estos problemas entre los más altos gobernantes, el descontento se ha visto reflejado en las elecciones y ese es el resultado que hemos visto ahora este domingo, ¿no? Una clara manifestación del pueblo argentino de descontento, ¿no? Y de insatisfacción con lo que está ocurriendo. Para concluir este panorama, desde Argentina señalan que el sindicalismo argentino es el último refugio que en este momento tiene el peronismo tradicional. Eso es lo que también informan desde la Argentina. Gracias, Andrés. Será hasta otro momento. Gracias, Johnny, Casimira. Un gusto, como siempre. Igualmente. Nos vamos a la pausa con una información.